Muchas gracias por continuar con nosotros. Doy la bienvenida a la distancia a la escritora Gabriela Riveros, quien viene a presentarnos la novela Olvidarás el fuego. Escritora, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Buen día. Muy buenos días, escritora. Pues, si nos puede comentar, Olvidarás el fuego. Es este libro, esta novela que recientemente fue presentado. Si nos puede platicar de qué trata, cuántas páginas, todo referente a su obra. ¿Cómo no? Mira, para quienes nos estén viendo, esta es la portada. Este es una novela, bueno, es una novela larga, ahorita que me preguntas las páginas. Mira, es una novela que está basada en hechos históricos. Sucede que los reyes católicos hicieron un edicto de expulsión de moros y judíos en el siglo XV y en el siglo XVI muchas de estas personas buscaron otros lugares a donde ir. Muchos fueron a lo que era el Imperio Otomano, muchos se fueron a Portugal, a Francia, a Inglaterra, a Italia, pero muchos vinieron a poblar América. Ya desde que llegó Cristóbal Colón, algunos venían con él y a lo largo de todo un siglo fueron llegando. Sin embargo, a mí me sorprendió saber que yo vivo acá en Monterrey y me sorprendió saber que aquí incluso, y a Ciudad de México y a Guadalajara y al sur y a muchísimas partes de nuestro territorio, llegaron estas familias sefardíes, que quiere decir judío español, y muchos de ellos seguían viviendo dentro de su casa era lo que les llamaban los criptojudíos. Entonces, resulta que no sé si conozcan el caso de la familia Carvajal, detrás de toda la población del noreste, del sur de los Estados Unidos, del noreste mexicano, incluso muy ligado a la historia de la Ciudad de México, de Tasco, de Hidalgo, de Puebla, de Oaxaca, de muchos de nuestros estados están estas historias de familia. Entonces, te cuento que a mí me sorprendió mucho esta historia de la familia Carvajal y en particular, estoy hablando de hace 30 años que descubrí esto, la historia de el sobrino del conquistador Luis de Carvajal y de la Cueva, que lleva por nombre Luis de Carvajal el Mozo. Fíjate que él a sus 29 años era un muchacho muy inquieto, muy brillante, pues anduvo con su tío explorando territorios y pues así como era poeta, comerciante, tal, ¿no? Pero sobre todo él tenía una buena formación y fue también poeta y decidió contar su vida y hacer unos libros miniatura pequeñitos que se escondía en el sombrero, que escondía en su casa y fue dejando testimonio de todas estas andanzas. Resulta que su libro es el libro que narra, es un testimonio más antiguo de la presencia judía en América, o sea que ya es una presencia que ha estado aquí durante 5 siglos. Y fíjate que él, su madre y sus hermanas fueron quemados en la hoguera por la Inquisición, fueron procesados 2 veces por la Inquisición y murieron en Ciudad de México en 1596. Y bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Fíjate que en 2017 estos libritos que él escribía, incluso también unas cartas preciosas que escribía a su madre y a sus hermanas cuando estaban encerrados en las cárceles de la Inquisición para darles ánimo. Él las escribía, le mandaban comida en donde venía papel y escribía estas cartas como de amor y de aliento y luego las hacía rollito y las escondía adentro de un plátano, adentro de un pedazo de queso, labraba los aguacates. Y entonces, bueno, porque él se había ido convirtiendo en un líder de su comunidad. De, de manera que todo este material fue anexado a su proceso de inquisición. Él vivió 2 procesos de inquisición, él y su familia. Y una vez que mueren en la hoguera, que va pasando el tiempo, estos archivos de Inquisición se quedaron en el olvido más de 3 siglos. Resulta que a fines del siglo XIX, Vicente Riva Palacio los descubre, pide autorización al gobierno de México para llevárselos a casa, los organiza y una vez que él fallece, su descendencia los devuelve. Sin embargo, él dio a conocer al mundo que ahí estaban las historias de miles y miles de familias cuyos descendientes hoy están en nuestro territorio, incluso en toda América Latina.
Y en 1932 llega un investigador a México y fíjate que robó este material. Venía invitado por el gobierno a dar unos cursos de verano, era un académico de prestigio, pero resulta que robó este material. Y entonces estuvo extraviado de nuestro país hasta el 2017. Entonces un día yo abro el periódico y veo que las memorias de Luis de Carvajal habían aparecido en una casa de subastas de Nueva York. Bueno, primero pensaron pues que era una copia, y entonces ya autoridades mexicanas fueron y dieron fe que evidentemente habían aparecido estas joyas, porque son unos libros de oración, sus memorias que narran desde que este adolescente cruza el mar con su familia para llegar a las costas de Tampico, y todas las aventuras que a ellos les ocurren, incluso durante los procesos de Inquisición. Son como su Dios los salvó 25 veces de la muerte. Y bueno, hay todo un proceso para que ahora estén de vuelta a nuestro país. Y bueno, en ese momento yo pensé, pues yo tengo que contar esta historia. Él ya salía en un cuento que yo escribí a mediados de los 90, cuando yo era estudiante universitaria. Entonces, pues es una historia que cuenta muchas historias, ¿no? La historia de los Carvajal, la historia de Joseph Lumbroso, la historia de su tío, que es una figura que también hace poco también salieron papeles nuevos, se descubrieron una serie de información que había permanecido olvidada también en los archivos en Europa, que avalan que hizo una serie de cosas extraordinarias que él afirmaba hacer. Todo esto, desgracia y tragedia que le ocurre a los Carvajales, precisamente porque los enemigos de su tío, que estaban en Ciudad de México, unos y otros en el reino de la Nueva Vizcaya, no querían que él realmente poblara todo este enorme territorio que el monarca más poderoso del momento, que era Felipe II, le había otorgado. Era un territorio que iba desde el río Pánuco hasta la Florida y, bueno, ocupaba la tercera parte de lo que hoy es México y el sur de los Estados Unidos. Y esto es lo que en el fondo está detrás de la tragedia de los Carvajal, y deciden exterminar pues a esta familia, ¿no? Y bueno, Escritora, muchísimas gracias. La verdad es que debemos de conocer más sobre la historia de este personaje, integrante de la familia Carvajal. Es por eso que debemos de adquirir su libro en las principales librerías. La novela se llama Olvidarás el fuego y por supuesto que estaremos muy pendientes de las siguientes obras que presentará. Muchísimas gracias por la entrevista. no, al contrario, buen día y gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Es la escritora Gabriela Riveros. Tenemos más. Vamos a dar los micrófonos ahora a Gretel Mack.